Hola, buenas. Somos Desiree, Analía y yo, Juan Camilo, alumnos de grado superior de edificación, y vamos a presentar nuestro proyecto sobre el Instituto Santa Eugenia y de nuestro nuevo edificio de propuesta de un edificio ecológico. Cabe aclarar que antes mis compañeras y yo hemos hecho una encuesta acerca de las deficiencias del centro a todos los alumnos y profesores, y así podríamos saber cómo mejorarlo. Hemos hecho uno a uno, donde tenemos el estado actual del centro y nuestra nueva propuesta del edificio ecológico. Hemos considerado que lo más conveniente, encima del forjado existente y el mortero de nivelación, una vez retiradas las gravas, poner en un aislamiento térmico la capa de drenaje y el ajardinamiento. Las fachadas del instituto están hechas de ladrillo cerámico de obra vista, poliestireno expandido, una cámara de aire y tabiques interiores. En las primeras horas de la mañana siempre entra la luz del sol directa por la fachada este, y esto hace que no podamos aprovechar la luz natural, ya que lo habitual es bajar las persianas y encender las luces. Esto conlleva un mayor consumo energético y por lo tanto más gastos. Esto pasa porque las ventanas no tienen protección solar, por lo tanto las hemos cambiado por ventanas polarizadas. El vidrio polarizado es un tipo de cristal que se procesa con una capa especial para reducir los reflejos y la cantidad de luz que entra en las aulas, y de esta manera conseguimos disminuir los deslumbramientos y mejorar la visibilidad, de manera que podemos aprovechar más la luz natural y reducir la cantidad de luz que entra, y por lo tanto conseguimos reducir la cantidad de calor que se transfiere al interior. Las cámaras son de 16 centímetros y están rellenas de gas argón, ya que son más eficientes energéticamente que las cámaras de aire convencionales. Además, la conductividad térmica de gas argón es un 67% más baja que la del aire, lo que minimiza en gran medida la transferencia de calor. En cualquier caso, el gas argón no corroe los materiales de las ventanas como el oxígeno, por lo tanto, reduce los costes de mantenimiento y reparación. La calefacción funciona con calderas de gasoil, cosa que nos lleva a consumir una gran cantidad de CO2 que contamina el medio ambiente, y dispone de un único termostato general que regula la temperatura del instituto. Debido a las grandes dimensiones del centro y que disponemos de un espacio suficiente, hemos pensado que el mejor sistema de calefacción es la geotermia, y en los edificios existentes pondremos fancoils y radiadores, y en el nuevo taller suelo radiante. Teniendo en cuenta que este centro será solo para ciclos formativos, hemos transformado este gimnasio en un bar-restaurante para todos los alumnos y profesores, y para mejorar su eficiencia hemos cambiado esta zona por un muro cortina de triple acristalamiento, y por este lado tenemos la actual cafetería, que será cambiada por una biblioteca de uso público para el barrio, aprovechando que tenemos el límite con el exterior. Ahora estamos ubicados en la pista del instituto, donde será construido nuestro nuevo taller ecológico. Esto ha sido pensado gracias a que hay una oferta muy grande de ciclos formativos de la comarca. Ahora, tenemos los muros, que están compuestos por un revestimiento de corcho adosado a un bloque de hormigón relleno de corcho. Hemos utilizado este material gracias a que tiene un aislamiento térmico y acústico muy bueno. Además, este material nos ofrece una buena resistencia al fuego. También tenemos otro sistema de muro cortina de triple acristalamiento, y por último también tenemos una cubierta que está compuesta por un forjado, mortero de nivelación, una capa impermeabilizante, un aislamiento térmico, una capa drenante y ajardinamiento. Hemos creado un recorrido por todo el Instituto Santa Eugenia para observar los elementos que hemos decidido cambiar. Comenzamos por esta zona, que era la antigua cafetería del centro, que ahora sería la biblioteca de uso público. En este momento nos estamos dirigiendo hacia la antigua pista del centro. Ahora podemos ver el taller de prácticas de ciclo de construcción.
En este momento podemos ver el nuevo edificio que construiremos. Será un edificio con talleres y aulas que cuenta con 3 plantas, unas escaleras interiores y un ascensor. Hemos pensado en 2 puertas de garaje para facilitar cualquier entrada de material a los talleres. También, como hemos mencionado anteriormente, hemos usado el material corcho porque nos proporcionará una eficiencia energética muy alta y una huella ecológica casi nula. En este momento pasaremos por el antiguo gimnasio que ahora será transformado en un bar-restaurante para todo el centro. Y por último acabaremos el recorrido mirando el edificio del instituto.